mucho pomada, ¿sí? Bueno, acá hay un poco más, y se lo dejo para que lo lean ustedes, porque acá dicen las plantas también pasa lo mismo, las plantas se marchitan cuando se deshidrata, ¿entienden? La carne salada, también, la carne se conserva, vieron por ejemplo el jamón serrano, antes cuando no existían las heladeras, se la salaba la carne, se la metía en un tonel con sal, porque la idea es que la concentración de sal provoca que el agua salga fuera de las bacterias. Si había bacterias, las bacterias se mueren por esta cuestión de que se deshidratan. Y la carne, bueno, ya no se ve afectada por las bacterias, se conserva. ¿Entienden? Es como un antibacterial, la sal pura así. Bien. Entonces, aplicaciones. Bueno, las aplicaciones son muchas. Por ejemplo, se pueden determinar las masas molares, se puede hacer, esto lo van a ver en los problemas de la guía, por el descenso crioscópico, eso se llama crioscopía, por osmometría, usando la primera, la crioscopía usa el descenso de la temperatura de fusión. La osmometría utiliza la presión osmótica. Esto se utiliza también para generar anticongelantes, ¿no? Los anticongelantes son soluciones, que no importa qué tienen, son soluciones que hacen que ahora ese medio líquido no se congele a la misma temperatura, a la temperatura que se congelaría si estuviera puro. ¿Sí? Eso se pone en los autos, ¿vieron? Cuando se vive en ciudades muy, muy frías, si uno usa agua como refrigerador del motor, el agua tal vez se congela en el sur, por ejemplo. En el sur baja la temperatura menor a cero y el agua en un radiador se congelaría. Entonces, ¿qué haces? Le metes una solución con algo. Se utilizan diversos solutos que lo único que hace es generar una solución cuya presión ahora de vapor, bueno, que cumpla con esto, que ahora no se congela a la temperatura que se congela el agua pura, sino a una temperatura mucho menor. Entonces se puede usar el auto rinde bien a temperaturas bajas. Bueno, para cocinar alimentos. Cocinar en realidad es para deshidratar las células, ¿no? Y se produce una especie de cocción con sal. Este es el propilenglicol, este alcohol, esta es la estructura, ¿sí? Tiene esta masa molar, 76,10 gramos mol, tiene una temperatura de ebullición de 188 grados y es la que se usa para hacer los anticongelantes en alimentos, bueno, en toallas húmedas para bebés, en los vehículos, como yo les explicaba. ¿Sí? La glucosa es la causante de que los helados, ¿ven? Si uno les pueda pasar la lengua y que no sea un cacho de hielo puro, porque el helado tiene agua, por supuesto, crema y otras cosas, pero justamente la alta concentración de glucosa hace que la consistencia del helado sea la que conocemos y no sea como el helado de agua, ¿vieron? El famoso de agua, un cacho de hielo, ¿sí? Duro, cuando tenemos los helados que nosotros le pasamos la lengua y tiene una cierta consistencia diferente al hielo puro, es por culpa de la glucosa. Bueno, este problemita se los voy a dejar porque si no, no terminamos más. Esto se los dejo para que lo piensen. Cualquier cosa lo consultamos, me pueden consultar siempre. Y acá está la resolución. Lo que me interesa decirles es esto. A ver, si tenemos solutos no volátiles y no electrolitos. Este es un resumen de cómo nos quedan las propiedades coligativas. El descenso de la presión de vapor, dijimos que eran 4 las propiedades coligativas. El descenso de la presión de vapor se calculaba con esta fórmula. El ascenso de la temperatura de ebullición con esta, teniendo en cuenta la constante bulloscópica. El descenso de la temperatura de fusión así, con la constante crioscópica. Y la presión osmótica. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si el soluto es un electrolito? A ver cuánto tiempo nos queda. 10 minutos. ¡Ah, justito! ¿Qué pasa si el soluto ahora es un electrolito? Por ejemplo, el cloruro de sodio. Acá tenemos un caso. El cloruro de sodio, ¿sí? Cuando se disuelve en agua, si lo metemos en agua, esto me da sodios y
cloruros. O sea, a partir de 1 mol de cloruro de sodio vamos a tener 2 moles de iones. ¿Ven? Por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con las propiedades coligativas? Como las propiedades coligativas dependen del número de partículas, entonces ahora sí hacemos referencia al primer gráfico donde dijimos que tienen en común. Bueno, ¿se acuerdan el primero de este PowerPoint? Bueno, que eran electrolitos. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si el soluto es un electrolito? Bueno, el soluto electrolito causa un problema porque al disolverse me cambia la concentración que yo calculé que iba a tener. Generalmente me aumenta el doble si se disuelve, ven, así en 2. O si es algo que va, por ejemplo, nitrato de calcio. ¿Sí? El nitrato de calcio es así. Cuando esto se disuelve en agua, esto me da un calcio y 2 nitratos. Esto me da 3 partículas. O sea, por cada mol de nitrato de calcio yo voy a obtener, ¿ven? 1 más 2, 3 moles de iones, ¿entienden? Entonces los electrolitos me cambian la concentración que yo preparé. Entonces, en las soluciones de electrolitos, si yo les hago la pregunta, ¿qué fuerzas intermoleculares actúan? Acá tenemos el caso del cloruro de sodio. ¿Ven? Si está, este es un sodio, los blancos son sodios, los amarillos son cloruros, ven, son mucho más grandes que los sodios. ¿Sí? Cuando están formando el cloruro de sodio, están formando una estructura, por ejemplo, así, ¿no? Iónica. Y estos serían moleculitas de agua. El rojo es el oxígeno y los dos blanquitos son los hidrógenos, H2O, ¿no? Del agua. Entonces, cuando se van disolviendo, ¿ven? El agua dijimos que era un solvente polar, que tenía momento dipolar permanente y disolvía muy bien a las sustancias, ¿sí? Que a las cargadas disuelve muy bien, o sea, solvata. Solvata es esto que está acá. ¿Ven? El agua alrededor de una carga se acomoda muy bien. Fíjense cómo se acomoda el agua. Esto es el resultado de una simulación. Cómo se acomoda el agua alrededor de una molécula, perdón, de una especie negativa. Apunta con los protones hacia la carga negativa. Porque en la molécula de agua, ¿sí? Es una molécula, acá tenemos el oxígeno y acá tenemos los hidrógenos. De oxígeno y 2 hidrógenos. Dijimos que acá teníamos, es una molécula cuya estructura electrónica es un tetraedro, ¿se acuerdan? Acá tenemos 2 pares de electrones no enlazantes, donde aquí se forma una densidad de carga negativa respecto de la densidad de carga positiva que nos queda acá. Acá tenemos muchos electrones y encima tenemos un oxígeno que es electronegativo y chupa los electrones todos para sí. Los del enlace y estos. Todos. Él quiere todo, todo. Es un tipo que no se sacía con nada. Quiere electrones, electrones, electrones. El oxígeno, eso significa electronegatividad. Que la afinidad por los electrones es altísima. Entonces esto genera una densidad de carga negativa acá, y acá me genera una deficiencia de carga, porque los electrones están chupados para el otro lado. Acá tenemos una densidad de carga positiva. Por lo tanto, esta diferencia de densidades electrónicas es lo que me da el momento dipolar permanente. ¿Sí? Esto hace que esta molécula sea polar, como pusimos allá. La molécula de agua es polar. Por lo tanto, la densidad de carga positiva, que son la parte de los hidrógenos, van a apuntar siempre, van a estar pegadas, ¿ven como acá? Apuntan hacia la carga negativa. Y al revés, cuando tenemos una carga positiva, acá tenemos el caso de una carga positiva, tenemos el sodio, fíjense, ¿quiénes apuntan hacia el sodio? La otra parte de la molécula de agua, ¿ven? Esta parte de la molécula de agua apunta hacia la carga positiva. Esto que hace el agua se llama solvatar, ¿sí? Solvatar, es porque el agua es el solvente. Solvatar, solvatación, solvatación de cationes y solvatación de aniones. La solvatación de cationes es apuntando con la densidad de carga negativa y la solvatación de los aniones apunta con la densidad de carga positiva. Perfecto, entonces así el agua de forma, con su polaridad, solvata muy bien las partículas cargadas que surgen de esta sal.
Aquí tenemos el cloruro de sodio. Las partículas cargadas surgen de la sal. ¿Sí? Que justamente como la sal, al disolverse en agua, produce partículas cargadas, esta sal es un soluto electrolito. Ah, ya lo tenemos, electrolito. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas aquí intermoleculares que actúan? A ver, acá hay muchas fuerzas. Tenemos fuerzas culómbicas, ¿sí? De Coulomb, fuerzas de atracción culómbicas, que son las positivas con las negativas, que hay aquí. ¿Dónde está el lapicito? Acá. Entre los iones de carga opuesta. ¿Sí? Y también tenemos puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua en el solvente, hay puentes de hidrógeno, hay fuerzas de London también entre las moléculas de agua, y tenemos estas interacciones dipolo-carga, que son las que se producen durante la solvatación. La solvatación es una combinación del dipolo del agua con la carga de la especie. Son fuerzas muy importantes, son fuerzas fuertes, ¿sí? Estas fuerzas se llaman intermoleculares, pero en realidad son intertodo, porque no solamente tenemos moléculas, acá también tenemos especies, que son los iones, y tenemos la sal, ¿sí? Que no es una molécula, ¿sí? Es un sólido iónico. Entonces, hay muchas clases de fuerzas, pero las fuerzas, sacándolas de London, son todas fuertes. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos soluciones de electrolitos, tenemos involucradas fuerzas muy fuertes, y esto va a alterar justamente las propiedades coligativas, porque va a haber aumento de concentración, justamente por producción de cargas, ¿sí? Y lo que vamos a tener que tener en cuenta es esto que tenemos acá. El factor I, el factor I de Van Hoff, este es el nombre, porque es el apellido del tipo que lo propuso, y se calcula de esta manera, el I. Es el valor experimental de la propiedad respecto del valor calculado para un soluto no electrolito. A ver, ¿qué nos dice el I de Van Hoff? El I de Van Hoff nos dice cuánto en realidad se está disolviendo una sustancia. Acá tenemos un ejemplo. El I de Van Hoff, y esto lo van a tener en la guía para hacer un par de cálculos, y ahí van a entender, van a practicar mejor la cuenta. El I de Van Hoff para diferentes sustancias es a 25 grados. Por ejemplo, la sacarosa, que es la el azúcar de mesa. La sacarosa es un disacárido, si no es glucosa pura. Fíjense, si la disolvemos a 0,1 molal, ¿sí? Tiene I de Van Hoff 1. O sea, se disuelve todo. Porque ambos valores, tanto el experimental como el calculado, son idénticos. El valor de I de Van Hoff es 1. Bien. La disolvemos a menor concentración, también da 1, a menor concentración da 1, o sea que el valor límite a la menor concentración posible va a ser 1. Porque la sacarosa no produce iones, es un soluto no electrolito, no produce iones. Tomamos una molécula, por cada mol de sacarosa vamos a tener un mol de sacarosa disuelto. Con el cloruro de sodio, no. Con el cloruro de sodio tenemos, por cada mol de cloruro de sodio, vamos a obtener en el valor límite, si se disolviera todo, 2 moles de iones, ¿no es cierto? Por lo tanto, en concentraciones más altas, todo no se disuelve. ¿Ven como el I de Van Hoff es 2 solamente si hay mucha agua y poca sal? Pero si vamos poniendo más sal, vamos aumentando, no vamos a obtener por cada mol de cloruro de sodio 2 moles de partículas, sino vamos a tener un poco menos. ¿Lo ven? En el valor. Lo mismo pasa con el sulfato de potasio. Sulfato de potasio es parecido al ejemplo que les di recién del nitrato de calcio. El sulfato de potasio, cuando se disuelve, me da 2 moles de calcio más 1, más 1 mol de sulfato, 2 menos. Por cada mol de sulfato de potasio tenemos 3 moles de partículas, por eso el valor límite es 3. Esto es si hay mucha agua y se puede disolver totalmente. Si hay menos concentración, el valor es menor a 3, ¿ven? Cada vez menor.
El sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, el valor límite es 2, porque el sulfato de magnesio, cuando se disuelve, me da un magnesio 2 más y un sulfato, esto es un sulfato, es una S, 2 menos. Entonces, por cada mol de sulfato de magnesio voy a obtener 2 moles de partículas. Por eso el valor límite va a ser 2. Y si lo disolvemos a mayores concentraciones, no todo se va a disolver. Ven que va a ser menor a 2 ese valor. ¿Queda claro esto? El tema de que una sal, por más que tenga afinidad altísima por el agua, cuando está en altas concentraciones, no se disuelve entera, y ese valor está representado por el I de Van Hoff, que es este número. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, esta última filmina que quería darles es cómo se modifican las propiedades coligativas cuando tenemos solutos no volátiles. No, acá sería y electrolitos. Acá tenemos un... Paren. Claro, el título, acá dice solutos no volátiles y no electrolitos. Era esto, ¿no? Pero ahora, en la última filmina, que hay un errorcito. Allá. ¿Qué dice? Porque me fui. Vamos de vuelta. A la última. Acá tendría que ser y electrolitos, ¿entienden? Porque aparece, esta no va. Sería solutos no volátiles y electrolitos. Las propiedades coligativas, entonces, comparamos. Si bien esta es la ecuación para el descenso de la presión de vapor, cuando el soluto es no electrolito, esta es cuando es electrolito. Hay que agregarle el I de Van Hoff, que va a ser el que me va a decir cuánto, ¿ven? Se me va a estar disolviendo en verdad, ¿sí? En mi sistema. Lo mismo pasa en el ascenso de la temperatura de ebullición. Era esta fórmula para un soluto no electrolito. O sea que por cada mol de soluto yo tengo un mol de soluto disuelto, 1 a 1. Pero si yo por cada mol de soluto voy a tener distinta cantidad de disuelto, tengo que agregarle el I. ¿Sí? Acá lo mismo. ¿Qué me quedó acá? Esta M está de más. Esta M está de más. Es la misma con el I. ¿Y esto? Esta acá también está. Es una sola vez, la acá. Esto está de más. Es la misma ecuación con el I. Lo mismo pasa para la temperatura de fusión, que es la misma ecuación donde hay que agregarle el I que modifica la molaridad. Y lo mismo para la presión osmótica. Esta es la presión osmótica con un soluto cualquiera, no electrolito, y esta es cuando es electrolito. ¿Está bien? Es bastante sencillo, aunque la matemática, ya les repito, la matemática detrás de todo esto es muy ardua. Este es como el diario del lunes, ¿no? El resumen de los temas. Díganme, a ver, o yo ya estoy con el tiempo. Me pasé 3 minutos. ¿Están ahí o se fueron todos? ¿Me dejaron hablando sola? Se iban. Tampoco me quiero pasar por si tienen otras clases, pero a ver, rápidamente, en estos 2 minutos, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Qué opinan? No, creo que bien. Más o menos se entendió. Sí. Recuerden mi consejo, agarren los 3 minutos diarios de lectura. Traten de agarrar. A mí me pueden escribir, no les di mi mail. Me pueden escribir al mail directamente si tienen alguna pregunta, todo el tiempo. Yo soy profesora de la materia para cualquier tema. cbmendive@mdp.edu.ar. Si tienen alguna duda, prefiero que me la hagan directo al mail y no a la plataforma, porque a la plataforma muchas veces tengo problemas para entrar. Como que no me deja, me echa, tengo baja señal acá en mi casa. Yo me estoy dando datos con el celular, por ejemplo, para esta clase. Entonces, si tienen dudas de lo que sea, escríbanme al mail. Gracias, ¿Sí? profe. Bueno, nos vamos a ver de vuelta en noviembre con otro tema, pero ya sabemos, estamos ahí en contacto. Un gustazo, gente. Los dejo irse.